Bueno, tenemos que ver que las principales magnitudes con las que se miden las características de la luz son la intensidad, el flujo luminoso, iluminancia y la luminancia. Para caracterizarlos, la intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida en un segundo y en una determinada dirección. La cantidad de luz en un segundo y en una determinada dirección. La unidad es la candela. Más común tal vez es el flujo luminoso, que lo pueden haber escuchado, que no es la cantidad en una sola dirección, sino que es la cantidad de luz que emite un foco en todas las direcciones y se mide en lúmenes. Cuanto mayor es la potencia, mayor en general es el flujo luminoso de una luminaria del mismo tipo. Tenemos también la iluminancia. La iluminancia es el nivel de iluminación, y este es tal vez la forma más común de medirlo, que es en lux, ¿sí? Lux es la cantidad de luz en una superficie determinada. Estos lux dependen entonces principalmente de la distancia, porque si cada lux lo consideramos como un cuadradito, este plano, ¿sí? Un plano ubicado en este lugar recibe 36 lux. Ahora, si estos mismos 36 lux los queremos verificar en un plano que se aleja, que está más alejado, si en lugar de una mesa debajo de un foco luminoso lo queremos ver en el piso, esos 36 lux se van a tener que repartir en una superficie mayor, ¿sí? Por la que en la unidad de medida, en la unidad de superficie, S1, la cantidad de lux va a ser menor. Y si luego seguimos verificando la cantidad de lux, la iluminancia, en un plano que esté mucho más alejado, por ejemplo una pared alejada, esos 36 lux originales se van a dividir se van a tener que dividir en una superficie que es, por ejemplo, en este caso, 9 veces la superficie original, por lo que la cantidad de lux en la unidad de superficie va a ser mucho menor todavía. La iluminancia entonces, la cantidad de lux es inversamente proporcional a la distancia a la que el plano de medición se encuentra del foco luminoso, a la distancia que el plano de medición se encuentra del foco. La luminancia, finalmente, la cuarta de estas características propias de la luz, se refiere al brillo, a la cantidad de luz que se refleja en una superficie. Unidas los cuatro conceptos, el flujo luminoso sería, por ejemplo, cuando destapamos una gaseosa que fue agitada y el agua sale volando, o la gaseosa sale disparada en todas direcciones. Si ese mismo líquido lo hacemos surgir de una manguera, va a tener una dirección determinada, va a ser, en lugar del flujo luminoso, la intensidad luminosa, que ya no se mide en lúmenes, sino en candelas. Ahora, ¿cuántos de esos chorros caen en una superficie determinada? Nos indica la iluminancia, que ya dijimos, su unidad es el lux, y que depende del flujo luminoso y de la superficie, que depende de la cantidad de luz y de la superficie. Son los lux, la iluminancia. ¿Y cuánto de ese
de esa agua salpica, rebota contra una superficie, es la luminancia o brillo, y se mide también en candelas, intensidad luminosa, sobre superficie. Cuanto mayor sea nuevamente la superficie, menor será la intensidad luminosa, menor será el brillo. Flujo luminoso, intensidad luminosa, la iluminancia, que se mide en lux, la luminancia o brillo, que tiene que ver con lo que refleja, con lo que rebota en una superficie. Tenemos tres tipos de iluminación o tres grandes grupos conceptualmente: la iluminación general, puntual de ambiente y decorativa. La iluminación general es la que veíamos en el ejemplo el nivel de iluminación que hay en todo el ambiente. Es importante que esa iluminación general permita distinguir los objetos, los colores, no tenga sombras opacas, o sea, mucho contraste entre la luz y la sombra, que nos permita lograr un ambiente, un nivel de luz uniforme. Este nivel general se tiene que complementar con iluminación puntual o focal sobre puntos específicos que lo requieran. Por ejemplo, una mesa de trabajo, un estante donde hay algo expuesto, la mesada de la cocina, una mesa de un quirófano, un mostrador de un bar o de una recepción. Más allá de la iluminación general, necesita un punto focal donde se necesita una cantidad de lux mayor, una mayor iluminación, una mayor cantidad de luz. En general esto coincide precisamente con los planos de trabajo. Finalmente, en el tercer grupo, esa iluminación puntual no tiene una función necesariamente funcional o práctica, sino que lo que busca es resaltar puntos específicos para la generación de un ambiente o para que se vea un detalle en particular. En general no es una luz que complemente la iluminación general, sino en funciones específicas. Por ejemplo, como en la imagen, la iluminación de cuadros, de estatuas, de algún rincón o punto especial, y que tiene un fin de más de ambientación o de calidad estética del ambiente antes que puramente funcional. Nuevamente, un tipo de iluminación puntual es la decorativa, donde no se focaliza en un punto para generar el ambiente, sino que se aplica a superficies o a sectores más especiales. Una forma, la iluminación decorativa, de moldear el espacio, resaltando sectores, resaltando zonas de una manera determinada, complementando la iluminación puntual con iluminación decorativa, con iluminación de exposición, incluyendo colores, incluyendo inclusive hoy por hoy con la iluminación LED la posibilidad de que esos colores vayan variando, etcétera. Entre los sistemas de iluminación, y esto lo vamos a pasar rápido porque lo tienen acá para leer directamente en el apunte, puede ser, o mejor dicho, los sistemas de iluminación dependen de la forma en que esa luz
eh, llega al ambiente o influye en el ambiente, si es de forma directa o si es en forma de reflexión o refracción en otros planos, por ejemplo en un cielo raso o en las paredes de una garganta. En la cantidad en que hay de luz directa y de luz indirecta se van tipificando formas de iluminación, donde nuevamente una de ellas es la difusa del tipo más decorativo, donde la cantidad de luz eh, que se genera o el efecto que se logra con él, con esa forma de luz, no apunta tanto a lo que se quiere, a la claridad de la visual, sino a un efecto decorativo o puntual.